El olor a cera de lujo y a productos de limpieza se mezclaba en el aire del vestíbulo de la Torre Caseles, un aroma que para Elisa se había convertido en el perfume de la invisibilidad. Eran casi las 11 de la noche, y el mármol negro bajo sus pies reflejaba las luces de la ciudad como un oscuro espejo de agua. Cada movimiento de su trapeador era metódico, casi robótico, un ritmo que su cuerpo había memorizado tras incontables noches de agotamiento. Observaba a los últimos ejecutivos salir, envueltos en abrigos caros y risas despreocupadas, un universo paralelo que pasaba a su lado sin siquiera registrar su presencia. Ella era solo una sombra, una parte del mobiliario nocturno, definida no por su nombre, sino por el uniforme gris que llevaba puesto. A veces me pregunto si realmente estoy aquí, pensaba, o si me desvanezco en el brillo del suelo que limpio. La sensación de ser un fantasma era abrumadora, una carga tan pesada como la fatiga en sus hombros y la preocupación constante por las facturas médicas de su madre. Su conflicto no era solo con el mundo exterior, sino con el reflejo que la devolvía en las imponentes puertas de cristal. Allí no veía a Elisa, la joven que alguna vez soñó con diseñar jardines y crear belleza, sino a la limpiadora, una figura anónima con el cabello recogido y la mirada perdida. La sociedad le había enseñado que su valor estaba ligado a su ocupación, y en el fondo de su corazón, una parte de ella había comenzado a creerlo. Creía que los grandes sueños, el amor apasionado y el ser notada por alguien importante no eran para personas como ella, nacidas para servir y pasar desapercibidas. A pesar de esa profunda inseguridad, una chispa de dignidad se negaba a extinguirse. Con un suspiro, enderezaba la espalda, apretaba el mango del trapeador con más fuerza y se concentraba en su trabajo. Hacerlo a la perfección era su pequeña rebelión silenciosa, su forma de demostrarse a sí misma que, aunque invisible, aún conservaba su integridad. Justo en ese momento de frágil autoafirmación, la voz chillona de Verónica, su supervisora, cortó el silencio del vestíbulo. «Elisa, ¿acaso estás ciega? Mira esa mancha. ¿Crees que te pagan para soñar despierta?» Verónica señaló un punto en el suelo que solo su malicia podía ver. La humillación fue instantánea y pública. Los pocos guardias de seguridad y el personal de mantenimiento que quedaban se giraron para mirar, algunos con lástima, otros con indiferencia. Elisa sintió un calor abrasador subir por su cuello hasta sus mejillas, un nudo apretado formándose en su garganta. No levantó la vista, no quería encontrar sus miradas, simplemente asintió, murmurando una disculpa que apenas fue audible. El deseo de desaparecer, de volverse literalmente invisible, era tan intenso que dolía. Cada palabra de Verónica era un recordatorio de su lugar en esa jerarquía, un golpe calculado para mantenerla sometida y pequeña. Fue entonces cuando Miguel Caseles atravesó el vestíbulo. Su presencia llenaba el espacio. Un aura de poder y urgencia lo rodeaba como un campo de fuerza. Vestía un traje a medida que costaba más de lo que Elisa ganaba en un año, y hablaba por su teléfono móvil en un tono cortante, discutiendo cifras con tantos ceros que parecían irreales. El sonido de sus zapatos de cuero italiano resonaba en el mármol, un ritmo agudo y autoritario. Pasó a escasos centímetros de Elisa, que se había arrodillado para limpiar la mancha inexistente, y ni siquiera bajó la mirada. Para él, ella no existía, era menos que el suelo que pisaba. La ironía era devastadora, mientras él cerraba un trato de millones que cambiaría el destino de su empresa. La vida de Elisa, en ese preciso instante, se sentía reducida a una partícula de polvo que él, con su poder y su prisa, ni siquiera se molestaba en notar. El aire frío de la madrugada golpeaba el rostro de Elisa mientras esperaba su autobús, un ritual que marcaba el final de su jornada y el comienzo de un breve descanso
Antes de su segundo trabajo, la parada, apenas un refugio de plástico bajo la sombra del coloso de cristal y acero, se sentía como el último puesto de avanzada de su humilde mundo. Fue entonces cuando un sedán negro, de un lujo silencioso y amenazador, se detuvo junto a la acera. Un hombre joven y nervioso, con un traje que parecía demasiado grande para él, bajó apresuradamente. Era el asistente de Miguel, un rostro que ella había visto de lejos. «Disculpe, ¿usted es la señorita que espera en el vestíbulo?», preguntó con prisa. Antes de que Elisa pudiera procesar la extraña pregunta, él le extendió un sobre grueso y una tarjeta llave. «Instrucciones del señor Caseles», dijo, casi empujándoselos a las manos. Elisa, atónita, intentó negarse. «Debe haber un error, yo solo». Pero el asistente ya estaba volviendo al coche, ansioso por completar su tarea. Él fue muy claro: «Disfrútelo». Y con eso, el coche se deslizó de nuevo en el tráfico, dejándola sola bajo la luz amarillenta de la farola, sosteniendo las llaves de un coche de lujo cuyo valor superaba todo lo que había ganado en su vida. El peso de la tarjeta en su mano se sentía irreal, como un objeto de otro planeta. Dentro del sobre, los documentos de un vehículo de alta gama confirmaban la locura de la situación. Su corazón latía con una mezcla de pánico y confusión. Sin embargo, su estupor fue brutalmente interrumpido por las miradas y los susurros que comenzaron a brotar a su alrededor. El último grupo de empleados de limpieza que salía en ese momento se detuvo en seco. Las miradas se clavaron en ella, cargadas de incredulidad y rápidamente de malicia. Verónica estaba entre ellos, y en su rostro se dibujó una sonrisa torcida, venenosa y triunfante. No necesitó decir nada en voz alta al principio, sus ojos lo gritaban todo. El rumor se encendió como la pólvora, un silbido venenoso que se propagó de persona a persona. «La limpiadora está tratando de dar un golpe al jefe». En un instante, Elisa dejó de ser la chica invisible. Se convirtió en un blanco, un objeto de escarnio y desprecio. La vergüenza la envolvió como un sudario, aislándola por completo, transformando un error ajeno en su propia sentencia pública. Mientras tanto, en la cima de la torre, en una oficina que parecía flotar sobre el mar de luces de la ciudad, Miguel Caseles sentía el frío aguijón de la furia. Su asistente, pálido y tembloroso, acababa de confesarle el catastrófico error. La llave del Porsche, un regalo de 1900, cumpleaños para su novia, ahora estaba en manos de una completa desconocida, una empleada de limpieza. La primera reacción de Miguel fue un desdén pragmático. Su mente, entrenada para ver el mundo como una serie de transacciones y riesgos, calculó inmediatamente las posibles consecuencias. Un intento de extorsión, un escándalo mediático, una complicación legal. «Todos quieren algo», pensó con un cinismo forjado en años de lidiar con la codicia ajena. «Seguramente ahora mismo está llamando a un abogado, calculando cuánto puede sacar de esto». No vio a una persona sino a un problema, una variable inesperada en su ecuación perfectamente controlada, y su instinto le decía que debía neutralizarla de la forma más rápida y eficiente posible, probablemente con una oferta monetaria que la hiciera desaparecer. Movido por un impulso que no comprendió del todo, se acercó al ventanal panorámico que cubría toda la pared de su oficina. Desde esa altura, las personas en la calle eran apenas puntos anónimos, pero sus ojos, agudos y entrenados para encontrar detalles, la localizaron. Allí estaba ella, de pie en la parada del autobús, bajo el resplandor solitario de una farola. Pudo ver el sobre en sus manos y la forma en que los demás empleados la señalaban y se reían. Estaba esperando la humillación, la súplica, cualquier señal de la debilidad o la avaricia que anticipaba. Pero lo que vio lo descolocó por completo.
No había alegría en su rostro, ni triunfo. Vio a una mujer que parecía cargar con el peso del mundo. Su postura recta, a pesar de la vergüenza visible. Había una dignidad silenciosa en su aislamiento, una fuerza tranquila que contrastaba violentamente con el circo que la rodeaba. Por primera vez esa noche, el CEO sintió algo más que irritación. Sintió una punzada de curiosidad. ¿Quién es esa mujer que, sosteniendo una fortuna en sus manos, parece más prisionera que ganadora? Al día siguiente, la furia de Miguel se había solidificado en una fría determinación. Localizó a Elisa en el estacionamiento subterráneo, justo cuando ella terminaba su turno de día en su segundo empleo, y se preparaba para empezar en la torre. El aire del garaje era frío y olía a hormigón húmedo y a gases de escape. Un escenario crudo para la confrontación que él planeaba. Se acercó a ella con pasos largos y decididos, su costoso traje una mancha oscura contra el gris monótono del entorno. Su rostro era una máscara de impaciencia, viéndola no como una persona, sino como un cabo suelto que necesitaba atar. «Señorita», su voz resonó dura y autoritaria, «vengo por las llaves». Supongo que entiende la gravedad de la situación y el error que se cometió. No había calidez en su tono, solo la exigencia de un hombre acostumbrado a que el mundo se doblegara a su voluntad. Él esperaba una disculpa, tal vez lágrimas, o peor aún, una negociación. Estaba preparado para aplastar cualquier intento de manipulación con el peso de su poder y su dinero. Elisa sintió una oleada de calor recorrer su cuerpo, una humillación que ardía más que la noche anterior. Había pasado toda la mañana haciendo llamadas al número general de Castle Corp, siendo transferida de una secretaria indiferente a otra, tratando de explicar la situación y devolver lo que no era suyo, solo para ser tratada como una bromista o una molestia. Ahora, frente a él, se sintió juzgada y condenada sin juicio previo. Levantó la barbilla y aunque sus manos temblaban ligeramente, su mirada era firme. Sacó de su bolso el sobre con la tarjeta llave y los documentos y se lo tendió. «Pasé toda la mañana intentando contactar con su oficina para devolverlo», dijo, su voz baja pero clara, cada palabra impregnada de una dignidad herida. «Un error de su personal no define mi carácter, señor Caseles». Él se quedó inmóvil, con la mano a medio camino. Las palabras lo golpearon con una fuerza inesperada. No había desafío en su voz, sino la simple y llana verdad. Esa calma, esa integridad inquebrantable frente a su acusación implícita lo desarmó por completo. El cinismo que era su armadura se resquebrajó, y por primera vez la vio de verdad. Justo en ese tenso silencio, la figura de Verónica apareció al final del pasillo, atraída como un buitre por la posibilidad de un conflicto. Al ver a Elisa con el gran jefe, una sonrisa maliciosa se extendió por su rostro. Se acercó rápidamente, adoptando un tono falsamente servil. «Señor Caseles, lamento profundamente cualquier problema que esta empleada le haya causado. Le aseguro que me encargaré personalmente de que reciba una sanción disciplinaria ejemplar. Su comportamiento es inaceptable». Verónica esperaba ganar puntos con el CEO, mostrándose como una supervisora eficiente y leal, mientras asestaba un golpe final a Elisa. Era la oportunidad perfecta para cimentar su autoridad y humillar a su subordinada frente a la máxima autoridad del edificio. La mirada de Elisa cayó al suelo, esperando el golpe de gracia, la confirmación de que su vida estaba a punto de desmoronarse por un error que ni siquiera había cometido. Pero la respuesta de Miguel no fue la que nadie esperaba. Sin siquiera mirar a Verónica, mantuvo sus ojos fijos en Elisa, en el rostro que ahora mostraba una vulnerabilidad que lo conmovió de una forma extraña y desconocida. Su voz, cuando habló, era como el hielo. «Este asunto no le concierne, Verónica», dijo, cada sílaba cortante.
Fue un error interno que ya ha sido resuelto. La empleada actuó correctamente. Luego, tomó de la mano de Elisa, sus dedos rozando los de ella por un instante, un contacto fugaz que envió una corriente eléctrica a través de ambos. «Vuelva a su trabajo», le ordenó a la supervisora. Verónica se quedó helada, con la boca entreabierta, su triunfo convertido en cenizas. El gesto de Miguel fue sutil, casi imperceptible para el mundo, pero para Elisa fue un terremoto. No solo la había escuchado, la había creído. En un instante, el hombre más poderoso de su mundo la había protegido. La había visto, y ese simple acto de reconocimiento lo cambió todo. Los días que siguieron al encuentro en el estacionamiento transcurrieron en una extraña neblina para Elisa. Intentaba con todas sus fuerzas volver a su caparazón de invisibilidad, concentrarse en el ritmo monótono de sus tareas, pero algo había cambiado fundamentalmente. Sentía la presencia de Miguel Caseles de una manera que nunca antes había experimentado. A veces, al limpiar el pasillo exterior de la sala de juntas, sentía una mirada sobre ella y, al levantar la vista por una fracción de segundo, sus ojos se encontraban con los de él a través del cristal. Eran encuentros fugaces, silenciosos, pero cargados de una tensión inexplicable. Una noche, buscando un respiro del olor penetrante de los productos de limpieza, se refugió en la pequeña sala de descanso de los empleados. El aire allí era espeso, con el aroma a café recalentado y el zumbido constante de un viejo refrigerador. Se sentó en una silla de plástico duro, masajeándose las manos enrojecidas y doloridas, un pequeño ritual para aliviar el ardor de los químicos. En la soledad de esa habitación austera, bajo la luz parpadeante de un tubo fluorescente, se permitió cerrar los ojos y soñar por un instante con jardines y cielos abiertos, un mundo muy alejado de ese sótano corporativo. La puerta se abrió con un suave silbido, y el corazón de Elisa dio un vuelco en su pecho. Miguel Caseles estaba allí, de pie en el umbral, su figura imponente pareciendo llenar por completo el modesto espacio. El contraste entre su traje impecable y el entorno desgastado era casi cómico. Por un momento, Elisa pensó que estaba en problemas, que había roto alguna regla no escrita al usar esa sala. Su primer instinto fue ponerse de pie, disculparse y desaparecer, volver a ser la sombra que se suponía que era. Pero él levantó una mano, un gesto tranquilizador, y se dirigió a la máquina de café automática con una expresión de leve resignación. «La máquina de mi piso». Decidió declararse en huelga, dijo, su voz desprovista de la dureza que ella recordaba. Había un toque de cansancio en ella, una humanidad que la sorprendió. Se movía con una torpeza inusual en ese espacio confinado, como un león enjaulado. Un hombre claramente fuera de su hábitat natural de lujo y eficiencia. Mientras la máquina de café emitía un sonido quejumbroso al dispensar el líquido oscuro en un vaso de cartón, Miguel se apoyó en el mostrador y la miró. No era una mirada de jefe a Bizantasía, empleada, sino algo diferente, más directo y curioso. «¿Siempre trabajas hasta tan tarde?», preguntó. La pregunta era simple, pero el subtexto era claro. «Te he notado. Sé que existes más allá de estas paredes». Elisa tragó saliva, su garganta repentinamente seca. «Tengo 2 trabajos», respondió en voz baja, casi un susurro. «Mi madre necesita cuidados». No sabía por qué se lo había contado. La confesión simplemente se le escapó, una pequeña pieza de su vulnerable verdad ofrecida en ese espacio. «Estéril». Él asintió lentamente, su mirada suavizándose. Probó el café y su rostro se contrajo en una mueca de disgusto. «Esto es terrible», dijo, y luego una sonrisa fugaz, casi imperceptible, apareció en sus labios. «Pero supongo que es real, más real que muchas de las cosas que encuentro ahí arriba». Esa pequeña confesión, esa admisión de imperfección,
rompió la última barrera entre ellos. Elisa sintió que el nudo en su estómago se aflojaba, y una sonrisa genuina, la primera en mucho tiempo, iluminó su rostro cansado. A veces, lo terrible y real es mejor que lo perfecto y falso, respondió, sorprendiéndose a sí misma por su audacia. Por un instante, dejaron de ser el CEO y la limpiadora. Eran solo dos personas, compartiendo un momento de autenticidad en mitad de la noche, conectados por una sensación compartida de soledad y agotamiento en sus respectivos mundos. Se quedaron en silencio por un momento, un silencio cómodo que decía más que cualquier palabra. Él la miraba con una admiración que ya no intentaba ocultar, y ella lo veía no como un magnate inalcanzable, sino como un hombre con sus propias cargas. Ese breve encuentro en la sala de descanso fue un punto de inflexión, el nacimiento de una conexión tan frágil como poderosa, plantada en el terreno más improbable. La sutil conexión que crecía entre Miguel y Elisa no pasó desapercibida. Aunque sus interacciones eran breves y a menudo silenciosas, se habían convertido en el epicentro del universo de Verónica. La supervisora los observaba desde las sombras, sus ojos destilando un veneno de envidia y resentimiento. Cada mirada que Miguel le dirigía a Elisa, cada vez que él parecía verla como algo más que una empleada, era una afrenta personal para Verónica, un desafío a la rígida jerarquía social que ella defendía con tanto fervor. La envidia, una bilis amarga que le quemaba la garganta, se convirtió en una obsesión. La idea de que Elisa, la insignificante limpiadora, pudiera ascender de su posición y capturar la atención del hombre más poderoso del edificio era una injusticia que su mente retorcida no podía soportar. Verónica decidió que no solo debía poner a Elisa en su lugar, sino que debía aniquilarla, destruir su reputación de una manera tan pública y devastadora que nunca más pudiera levantar la cabeza. La oportunidad perfecta se presentó cuando la prometida de Miguel, una mujer tan superficial como hermosa, visitó la oficina y en su descuido olvidó un costoso brazalete de diamantes sobre un escritorio. El momento de la traición fue un acto de pura maldad calculado. Verónica, con el corazón latiéndole con una emoción perversa, tomó el brazalete. El metal frío y el peso de las piedras en su palma se sentían como el poder mismo. Esperó hasta que Elisa estuviera ocupada en otro piso y luego se deslizó en la sala de personal, un lugar que rara vez era supervisado. Localizó el bolso de Elisa, un bolso viejo y desgastado que hablaba de sus dificultades económicas. El contraste entre la humilde pertenencia y la joya resplandeciente era grotesco. Por un momento, Verónica admiró el brillo de los diamantes bajo la luz tenue antes de dejar caer el brazalete dentro del bolso, enterrándolo bajo una bufanda y una cartera. Sus movimientos eran rápidos, precisos, los de alguien que ha ensayado el crimen en su mente una y otra vez. Mientras cerraba el bolso, una sonrisa cruel se dibujó en sus labios. No era solo un acto de sabotaje, era la ejecución de una sentencia que ella misma había dictado. La prueba estaba sembrada. Ahora solo tenía que esperar el momento adecuado para detonar la bomba. Ese momento llegó al final del turno, en el concurrido vestíbulo principal, cuando los empleados del turno de noche se cruzaban con los últimos ejecutivos que se marchaban. Verónica eligió ese escenario público a propósito, para maximizar la humillación. Se acercó a Elisa con una expresión de falsa preocupación. Elisa, querida, la prometida del señor Caseles ha perdido un brazalete muy valioso. ¿Por casualidad no has visto nada? Antes de que Elisa pudiera responder, la voz de Verónica se elevó, convirtiéndose en un grito acusatorio que hizo que todos se detuvieran. Seguridad, revisen el bolso de esta mujer ahora mismo. La palabra ladrón no fue dicha, pero flotó en el aire, densa y venenosa. El silencio que cayó sobre el vestíbulo fue absoluto.
Todas las miradas, que antes la ignoraban, ahora se clavaron en Elisa como cuchillos afilados. El color desapareció de su rostro, dejando una palidez mortal. Sintió el suelo abrirse bajo sus pies, mientras dos guardias de seguridad se acercaban a ella con expresiones severas e impersonales. La trampa se había cerrado. El mundo de Elisa se fracturó en un instante. Uno de los guardias tomó su bolso con una brusquedad que la hizo estremecerse, mientras Verónica observaba con los brazos cruzados y una expresión de justicia autoimpuesta. El guardia vació el contenido sobre un mostrador cercano, y allí, entre sus modestas pertenencias, el brazalete de diamantes brilló bajo las luces del vestíbulo con una crueldad cegadora. Un jadeo colectivo recorrió la multitud. Para ellos, la evidencia era irrefutable. La humillación fue total y abrumadora. Elisa no podía respirar, no podía hablar. Un grito silencioso estaba atrapado en su garganta mientras veía su vida, su nombre, su única posesión valiosa, su integridad, ser destruida frente a una audiencia de extraños. Sintió el frío metálico de unas esposas en sus muñecas y fue escoltada hacia la sala de seguridad, cada paso una marcha fúnebre. Las miradas de lástima, desprecio y satisfacción de Verónica la siguieron como fantasmas, marcándola con una vergüenza que sentía que nunca podría lavar. Encerrada en la austera sala de seguridad, el mundo de Elisa se había reducido a 4 paredes blancas y el zumbido monótono de los equipos electrónicos. El aire era frío, estéril y olía a plástico y a desesperación. Se sentía como un espécimen bajo un microscopio, observada a través de un espejo unidireccional, por ojos que ya la habían juzgado y condenado. El peso de la acusación la aplastaba, robándole el aliento. Cada escenario que pasaba por su mente era más sombrío que el anterior. La cárcel, la pérdida de sus 2 empleos, la imposibilidad de pagar los cuidados de su madre, la mancha indeleble en su nombre. Pero lo que más le dolía, en lo más profundo de su ser, era la imagen del rostro de Miguel Caseles, el hombre que, por un breve y mágico momento, la había hecho sentir vista, la había defendido, había compartido con ella una sonrisa genuina por un café terrible, y ahora ella se había convertido en una ladrona a sus ojos. La vergüenza era un veneno que se extendía por sus venas, quemando cualquier atisbo de esperanza que hubiera comenzado a florecer en su corazón. En medio de su agonía, una idea aterradora comenzó a tomar forma. Una conclusión nacida de su inseguridad y de un amor incipiente y protector. Ella era un ancla, una carga. Su simple existencia en la periferia de su mundo ya le había causado problemas, desde el error del coche hasta esta catástrofe. Si él intentaba defenderla ahora, el escándalo lo salpicaría inevitablemente. La prensa, los accionistas, su propia familia, todos cuestionarían su juicio por asociarse con una empleada de limpieza acusada de robo. Soy un riesgo para él, pensó, las lágrimas finalmente rodando por sus mejillas en silencio. Yo y mis problemas no pertenecemos a su mundo. Si me acerco demasiado, solo lo arrastraré conmigo al fango. La bondad que él le había mostrado ahora se sentía como una deuda que solo podía pagar de una manera, desapareciendo de su vida, cortando cualquier lazo que los uniera antes de que se fortaleciera y causara un daño irreparable. Era un sacrificio que sentía que debía hacer, no solo por él, sino por el orden natural de las cosas. Su decisión se solidificó con la frialdad del acero. Si él venía a verla, si le ofrecía su ayuda, ella la rechazaría, se mostraría distante, quizás incluso culpable, cualquier cosa que lo convenciera de que ella no valía la pena el esfuerzo ni el riesgo. Tenía que protegerlo de su propia compasión. Tenía que convertirse en la persona que Verónica y el resto del mundo ya creían que era.
alguien indigno de su tiempo y de su fe. El dolor de este plan era casi insoportable, un desgarro en su alma, pero lo aceptó como su penitencia. Era la única manera de devolverle la amabilidad que le había mostrado protegiéndolo de la mancha que ella representaba. En su mente era un último acto de dignidad, tomar el control de su propia destrucción para salvar al único hombre que la había mirado como si fuera alguien. Se abrazó a sí misma, temblando en la silla fría, preparándose para la actuación más difícil y dolorosa de su vida. Justo cuando su resolución estaba en su punto más frágil, la puerta de la sala se abrió. Un guardia de seguridad asomó la cabeza, su expresión impenetrable. «El señor Caseles viene para acá», anunció, y cerró la puerta de nuevo, dejando que sus palabras resonaran en el silencio opresivo. El corazón de Elisa se detuvo y luego comenzó a latir con una fuerza violenta contra sus costillas, un pájaro atrapado tratando de escapar. Pánico puro y helado la inundó. Era demasiado pronto, no estaba preparada. ¿Cómo podría mirarlo a los ojos y mentir? ¿Cómo podría rechazar al hombre que se había convertido en su única luz en la oscuridad? Se sentía atrapada, sin salida, a punto de enfrentarse a la prueba que la rompería por completo. Elisa cree que alejándolo lo protege. ¿Estás de acuerdo con su decisión? ¿O debería confiar en él y luchar por la verdad? Deja tu opinión en los comentarios y suscríbete para no perderte lo que sucederá. Cuando Miguel entró en la sala de seguridad, el aire pareció cargarse de electricidad. Encontró a Elisa sentada en una silla, luciendo tan frágil como una figura de cristal a punto de hacerse añicos. Su rostro estaba pálido, sus ojos vacíos, desprovistos de toda la luz y la dignidad que tanto lo habían cautivado. Al verla así, una furia gélida y protectora se apoderó de él, una emoción tan visceral que lo sorprendió. El jefe de seguridad comenzó a recitarle el informe, presentando el caso cerrado con una certeza profesional que a Miguel le revolvió el estómago. «La evidencia es clara, señor Caseles. La atrapamos con las manos en la masa». Pero la intuición de Miguel, un instinto afinado en salas de juntas donde se detectan mentiras millonarias, gritaba que todo estaba mal. La mujer que le había devuelto un Porsche de $500,000, sin dudarlo, no robaría una joya. Era una contradicción fundamental, una pieza que no encajaba en el rompecabezas de su carácter. «No», dijo, su voz resonando con una autoridad que silenció la habitación. «Esto no ha terminado, apenas está comenzando». Ignorando las miradas de asombro del personal de seguridad, Miguel se dirigió a la sala principal de monitoreo, un centro neurálgico con docenas de pantallas que mostraban cada rincón del edificio. «Quiero ver todas las grabaciones de las últimas 12 horas», ordenó. Su tono no admitía discusión. Cada cámara del piso ejecutivo, los pasillos de servicio, las entradas y salidas de la sala de personal, todo. No era una petición, era una toma de control. Se sentó en la silla principal, un trono tecnológico desde el cual ahora libraría su propia batalla. Los guardias intercambiaron miradas de incredulidad al ver al CEO de la multimillonaria Caseles Corp preparándose para revisar personalmente horas de aburridas grabaciones de seguridad. Pero para Miguel no había tarea más importante en el mundo en ese momento. Se trataba de algo más que un brazalete perdido. Se trataba de validar su fe en la única persona auténtica que había encontrado en su solitario universo de riqueza y poder. Las horas se arrastraron, convirtiendo la noche en una madrugada silenciosa. La ciudad de neón que se extendía más allá de las ventanas de la torre comenzó a atenuar su brillo, pero los ojos de Miguel no se apartaron de las pantallas. Con una concentración feroz, revisó cada ángulo, cada pasillo, cada interacción. Vio a Elisa empujar su carrito de limpieza, su trabajo metódico y honesto.
Vio a Verónica patrullando los pasillos, su rostro una máscara de eficiencia que ahora le parecía siniestra. La tensión en la sala era palpable. Cada minuto que pasaba sin encontrar nada era un clavo más en el ataúd de la reputación de Elisa. Miguel sintió el peso de la responsabilidad, una presión inmensa por encontrar esa aguja de verdad en un pajar de imágenes monótonas. Se negaba a rendirse, impulsado por el recuerdo del rostro devastado de Elisa, una imagen que se había grabado a fuego en su mente y que juró en silencio que iba a reparar. Y entonces lo vio. Un movimiento furtivo, casi imperceptible, en una cámara de pasillo con poca luz, cerca de la sala de descanso del personal. «Detén esa imagen. Amplíala», ordenó, su voz repentinamente aguda. La imagen granulada se agrandó, revelando la escena con una claridad brutal. Allí estaba Verónica, mirando nerviosamente a su alrededor antes de meter la mano en el bolso de Elisa que colgaba de un perchero. Se vio claramente el destello del brazalete antes de que desapareciera dentro. Un suspiro colectivo se escuchó en la sala de monitoreo. La prueba era irrefutable, un acto de malicia pura capturado para siempre en formato digital. Una oleada de ira fría y controlada recorrió a Miguel. No sintió triunfo, sino una rabia helada hacia la injusticia que casi se comete. Se levantó lentamente, sus ojos fijos en la imagen congelada de la traición. «Preparen el auditorio», dijo con una calma mortal. «Convoquen a todo el personal de limpieza y administración. Es hora de que todos conozcan la verdad». El auditorio de Caseles Corp., un espacio normalmente reservado para anuncios de ganancias trimestrales y presentaciones de accionistas, zumbaba, con una energía nerviosa y confusa. Todo el personal de limpieza y administración había sido convocado a una reunión de emergencia en plena madrugada. Elisa fue escoltada al frente, sus piernas temblando, sintiendo cientos de ojos sobre ella. Se sentía como un cordero llevado al matadero, el centro de un espectáculo humillante. Verónica estaba a un lado, con una expresión de suficiencia, susurrando a otros gerentes y señalando discretamente a Elisa, cimentando su narrativa de la empleada ladrona. La supervisora estaba saboreando su victoria, convencida de que esta reunión era para hacer de Elisa un ejemplo público, para consolidar su propio poder a través del miedo y la disciplina. El aire estaba cargado de prejuicios y susurros condenatorios, y Elisa, con la cabeza gacha, se preparó para la sentencia final que arruinaría su vida para siempre. Sentía el peso de cada mirada, cada juicio silencioso, aplastando los últimos vestigios de su espíritu. Entonces, Miguel Caseles subió al escenario. El silencio que cayó fue instantáneo y absoluto. No se detuvo en el atril, sino que se quedó en el centro del escenario, su presencia dominando la sala. Detrás de él, la gigantesca pantalla de proyección cobró vida. Anoche se cometió un acto deplorable en esta empresa. Comenzó, su voz resonando a través de los altavoces, fría como el acero. Se hizo una acusación de robo y se presentó una prueba que parecía irrefutable. La cámara imaginaria se enfocó en el rostro de Verónica, que sonreía con arrogancia. «Pero la verdad», continuó Miguel, «a menudo se esconde no en lo que vemos, sino en cómo miramos». Y con eso, la grabación de la cámara de seguridad llenó la pantalla. La sala contuvo la respiración. Vieron a Verónica, su rostro claramente visible, deslizar el brazalete en el bolso de Elisa. La acción se repitió en cámara lenta, una y otra vez. Un jadeo colectivo, un sonido de shock y repulsión recorrió el auditorio. El rostro de Verónica se transformó, el color desapareciendo, su máscara de suficiencia derritiéndose para revelar una mueca de pánico y horror. La evidencia permaneció en la pantalla, un testimonio silencioso y aplastante.
Miguel dejó que la imagen calara, que cada persona en la sala procesara la magnitud de la malicia que acababan de presenciar. Luego se giró lentamente hacia Verónica, sus ojos ardiendo con un desprecio helado. «Verónica», dijo, y su nombre sonó como una sentencia. Su empleo en Castles Corp termina en este preciso instante. Será escoltada fuera de las instalaciones y enfrentará cargos criminales por robo y difamación. El pánico de Verónica se convirtió en un sollozo ahogado mientras la seguridad se movía para sacarla. Pero Miguel aún no había terminado. Se giró hacia la audiencia y su mirada encontró a Elisa, que lo observaba con los ojos llenos de lágrimas, temblando incontrolablemente. Su voz, antes dura, se suavizó, llenándose de un profundo y sincero arrepentimiento. «Y ahora, la parte más importante», dijo, su voz dirigiéndose solo a ella. «Te pido disculpas públicamente, Elisa. Esta empresa casi comete una injusticia terrible por no saber ver el valor de las personas que realmente importan. Tu integridad vale más que cualquier cosa en este edificio». Las palabras de Miguel resonaron en el corazón de Elisa como una absolución, como el agua a un alma sedienta. La validación pública, el reconocimiento de su valía frente a todos los que la habían despreciado, fue abrumador. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se liberaron, no de dolor o humillación, sino de un alivio tan profundo que la dejó sin aliento. El auditorio, que momentos antes era un mar de acusaciones silenciosas, ahora estaba lleno de murmullos de simpatía y vergüenza. En medio del caos de la salida de Verónica y el murmullo de la multitud, Miguel bajó del escenario y caminó directamente hacia ella, sin apartar la vista de su rostro. Ignoró a todos los demás. Su mundo se redujo a la distancia entre él y ella. Cuando llegó a su lado, no dijo nada. Simplemente se quedó allí. Su presencia era un ancla en su tormenta de emociones. El CEO y la limpiadora habían desaparecido. Solo quedaban Miguel y Elisa, dos almas que se habían encontrado en medio de una injusticia y que ahora estaban al borde de algo nuevo y transformador. Con una delicadeza que contrastaba con su imponente presencia, Miguel guió a Elisa fuera del auditorio, creando una burbuja de silencio a su alrededor que los protegía de los susurros y las miradas persistentes. Su mano, colocada con firmeza en la parte baja de la espalda de ella, no era un gesto de posesión, sino de anclaje, manteniéndola erguida mientras sus piernas aún amenazaban con ceder. Juntos subieron en su ascensor privado, un viaje silencioso y ascendente que los alejaba del caos y los llevaba al santuario de su oficina en la cima del mundo. Al entrar, las luces de la ciudad se derramaban a través de los ventanales panorámicos, un océano de diamantes esparcidos sobre un manto de terciopelo negro. El espacio, que una vez simbolizó la distancia insalvable entre sus mundos, ahora se sentía como un refugio íntimo. Elisa, todavía en estado de shock, se detuvo en medio de la habitación, abrazándose a sí misma, un pequeño barco a la deriva en la inmensidad de esa riqueza silenciosa, procesando la vertiginosa caída y el milagroso rescate. Miguel rompió el silencio, su voz despojada de toda la armadura de CEO, dejando al descubierto una vulnerabilidad que la desarmó. «Cuando vi tu rostro en esa sala de seguridad», comenzó, su voz apenas un susurro ronco, «sentí un miedo que no había experimentado en mi vida, el miedo de permitir que el mundo te aplastara, de casi cometer el error de no ver lo que tenía justo delante de mí». Se acercó a ella lentamente, sus ojos buscando los de ella, implorando su comprensión. «No lo hice solo por justicia, Elisa. Lo hice porque la idea de que alguien te hiciera daño, de
Que mancharan tu luz con su oscuridad me resultaba físicamente insoportable. En este mundo construido sobre apariencias y mentiras, tú eres lo único auténtico que he encontrado y no podía permitirme perderte. Su confesión no era una declaración de amor, sino algo más profundo, un reconocimiento de que ella se había convertido en el centro de su brújula moral. Las lágrimas que Elisa había derramado en el auditorio eran de alivio, pero las que ahora brotaban eran de una emoción diferente, más dulce y abrumadora. Finalmente encontró su voz, una voz temblorosa pero firme. Yo estaba dispuesta a dejar que me condenaran, confesó, las palabras saliendo con dificultad. Estaba dispuesta a alejarte si venías a ayudarme. En mi mente era la única manera de protegerte. Pensé que mi presencia en tu vida solo podía traerte problemas, que te arrastraría a mi mundo de dificultades. Levantó la vista hacia él, sus ojos brillantes de sinceridad. Nadie, nunca, había luchado por mí de esa manera. Creíste en mí en el momento en que ni siquiera yo misma era capaz de creer. Me devolviste algo que ni siquiera sabía que había perdido. La fe en que podía ser vista. Su vulnerabilidad se encontró con la de él, creando un puente indestructible entre sus dos almas. Él dio el paso final que los separaba, su cuerpo ahora a centímetros del de ella. Con una ternura infinita, levantó sus manos y acunó su rostro, sus pulgares limpiando suavemente sus lágrimas. Cometí un error con ese coche, dijo, su voz cargada de la emoción de todo lo que habían vivido. Pero fue el mejor error de mi vida, porque me obligó a abrir los ojos y me hizo encontrar el tesoro más raro que existe. Se inclinó, su aliento cálido contra su piel. Ya no eres invisible para mí, Elisa. Eres lo único que veo. Y entonces la besó. No fue un beso de pasión arrolladora, sino de una profunda ternura y alivio. Fue un beso que sellaba una promesa, que borraba las líneas entre el jefe y la empleada, entre la riqueza y la pobreza. Fue la confesión final, el punto de llegada de un viaje imposible y el comienzo de todo lo demás. En ese beso, en la cima del mundo, finalmente encontraron su propio universo. Semanas después, un nuevo tipo de luz llenaba los pasillos de la Torre Caseles, y esa luz emanaba de Elisa. Ya no caminaba con la cabeza gacha, tratando de fundirse con las sombras. Ahora sus pasos eran firmes. Su sonrisa, aunque tímida al principio, se había vuelto más frecuente y genuina. Sus colegas antes la miraban con desprecio o lástima. Ahora la saludaban por su nombre, con un respeto recién descubierto. El uniforme ya no se sentía como una marca de invisibilidad, sino simplemente como la ropa de un trabajo que realizaba con la misma dignidad de siempre. Miguel, fiel a su palabra, se había encargado de que Verónica enfrentara las consecuencias legales de sus actos, liberando a Elisa de cualquier sombra de duda. Además, en un cambio que afectó a toda la empresa, él había instituido un nuevo programa de bienestar para empleados, asegurándose de que las deudas médicas de la madre de Elisa y las de muchos otros fueran atendidas. Era un cambio sistémico, nacido del despertar de un hombre que había aprendido a ver a las personas detrás de las funciones. Aquella tarde, el sol del atardecer teñía de oro los imponentes rascacielos de la ciudad, pintando el mundo con una paleta cálida y esperanzadora. Miguel la esperaba fuera, no en su lujoso sedán, sino de pie en la acera, hombre cualquiera esperando a la persona que amaba. No miraba su teléfono ni mostraba signos de impaciencia. Sus ojos estaban fijos en las puertas giratorias, esperando solo por ella. Cuando Elisa salió, el ajetreo y el bullicio de la ciudad parecieron desvanecerse en un murmullo lejano. En sus manos, Miguel no sostenía una caja de joyas ni un regalo extravagante, sino un hermoso cuaderno de bocetos con cubierta de cuero y un juego de lápices de dibujo profesionales. Era un gesto que hablaba
directamente a su alma, un reconocimiento no de lo que ella era, sino de todo lo que soñaba ser. Al verlo, Elisa sintió una oleada de calor en el pecho, la certeza absoluta de que este hombre no solo la veía, sino que la comprendía. Cuando ella se acercó, una sonrisa iluminó el rostro de Miguel. Le tendió el cuaderno de bocetos. «Sé que esto no es un coche de lujo», dijo en voz baja, una nota de humor en su voz, «pero espero que te lleve mucho más lejos». Elisa tomó el regalo, sus dedos rozando los de él, y lo abrió con una reverencia casi sagrada. «He tramitado una beca completa para ti en la mejor escuela de diseño de paisajismo del país», continuó él, su mirada intensa y sincera. «No es caridad, Elisa, es una inversión en el talento extraordinario que vi en ti desde el principio, incluso cuando estaba demasiado ciego para admitirlo. Quiero ayudarte a construir la belleza que llevas dentro». Las lágrimas llenaron los ojos de Elisa, lágrimas de una felicidad tan pura, en que dolía. «Miguel», susurró, «tú ya me diste todo lo que necesitaba». Él tomó su mano libre entrelazando sus dedos. «Entonces, permíteme ayudarte a construir tus sueños, y quizás, en el proceso, podamos construir uno juntos». La historia de Elisa y Miguel nos recuerda una verdad universal y poderosa. El verdadero valor de una persona no se mide por su título, su uniforme o el saldo de su cuenta bancaria, sino por la inquebrantable fortaleza de su carácter y la infinita bondad de su corazón. A veces, un error garrafal puede convertirse en el desvío más afortunado de nuestro camino, guiándonos hacia un destino que nunca imaginamos. Su viaje nos demuestra que el amor más extraordinario puede florecer en los terrenos más improbables, derribando las barreras del prejuicio y la clase social. Nos enseña que cuando nos atrevemos a mirar más allá de las apariencias, más allá de lo que el mundo nos dice que debemos ver, podemos encontrar tesoros de un valor incalculable que el dinero jamás podrá comprar. La integridad, la dignidad y la conexión humana son las verdaderas joyas de la vida. Si esta historia ha tocado tu corazón y te ha devuelto la fe en el poder del amor verdadero, por favor, muestra tu apoyo con un me gusta y compártela con alguien que necesite un poco de esperanza. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras futuras historias. Hasta la próxima.